favor. Vaya al mensaje, vamos a dedicar el mensaje. Vamos a Apocalipsis, por favor, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6. Por favor. ¿Alguien vio lo que yo envié en el chat? Vean lo que yo pongo en el chat, porque después vienen aquí más perdidos que unos hueviscos. Ese escritor que yo le coloqué ahí, él es un doctor en una universidad en Israel. Ellos dan curso de hebreo, de arameo y de griego koiné. Más dan estudios enfocados en conocer la Biblia y la formación de la Biblia a través de Jesús. Son cristianos, pero toman el texto tal y como se da en el origen y lo traen al día de hoy. La mayoría de los textos que usted ve que yo comparto, que vienen del Antiguo Testamento, salen de él. Él es el doctor Ellis, qué sé yo, qué rayo. Pero porque la pido es bien raro, yo lo tengo por ahí. De hecho, yo le compré varios libros. Y uno de los libros que estoy leyendo de él es el Apocalipsis, Revelation, no le pone Apocalipsis. Le dice el libro de revelaciones a la luz hebrea. Y una de las cosas, y yo quiero reconocer, ¿verdad?, la autoridad de él en ese aspecto, que yo me he alineado con él sin saber que él pensaba de la misma manera. Cuando empecé a leer el libro me di cuenta, es que el gran problema que los cristianos modernos tienen es que quieren interpretar el Apocalipsis a la luz de la iglesia y no a la luz de Israel. Y ahí vienen las distorsiones. Por eso le adelanté un tips de la ramera. ¿Ah? Babilonia. Eso es correcto. Pero cuando Juan habla de la ramera, refiriéndose a Babilonia, se está refiriendo a Roma. A la Roma de aquel momento. Y cuando yo vaya a hacer la aplicación, pues entonces vamos a ver hoy en día a quién aplica eso. Amén. Y se va a sorprender. Porque no es lo que la gente piensa. Porque estamos buscando la señal donde no la hay. Cuando usted mira el capítulo 5 de Apocalipsis, como lo interpretamos el miércoles pasado, es una manera muy diferente de usted verlo. ¿Me siguen? Y recuerde a los hermanos que nos están viendo y a ustedes que en Hablemos de Biblia yo tengo ahí los estudios masterizados. Que yo le corto cosas, los chistes que a veces yo me pongo a hacer con ustedes, o la introducción esas extensas que yo hago, yo las corto y le pongo solamente el estudio. Entonces, si usted tiene dudas, pues puede ir a Hablemos de Biblia y ahí usted lo repasa. Amén. Y puede verlo las veces que usted quiera, para atrás, para adelante, para atrás. Lo puede ver en el celular, lo puede escuchar por las mañanas o por las tardes cuando usted venga en el tráfico. Si usted no entendió algo, le da para atrás, le da para el frente y lo pone en su favorito y lo ve cuando usted quiera. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 va amarrado del 5. Cristo, y de hecho en el 6, cuando lo leamos, vamos a ver cómo se conecta con el 5. Claramente, como yo le decía a ustedes, el 5 confirma lo que los judíos estaban esperando. Yo hablaba de los esenios. Los esenios sabían que iba a llegar el día del juicio, que Dios iba a juzgar a las naciones. Pero Israel pensaba que Dios iba a juzgar a las naciones por el atropello en contra de Israel. No una ofensa hacia Dios. ¿Expliqué eso? ¿Lo doy para atrás? Los israelitas pensaban que Dios iba a juzgar a todos aquellos que le hicieron daños a ellos, a los israelitas. La iglesia pensaba que Dios iba a vengar la sangre de las personas de la iglesia. Ahora Cristo le va a decir, no, yo voy a enfrentarme al hombre por la ofensa que ha derramado y declarado sobre mí. ¿Me siguen? Por ejemplo, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, que Cristo le habla a Pablo. Cristo le dice, Pablo, estos cristianos que tú estás matando, te la estás apuntando con ellos. No te metas con esos muchachitos porque ellos son mis hijos y yo los voy a defender. Eso fue lo que él le dijo a Pablo.
¿Por qué me persigues? Entonces la persecución hacia la iglesia, Cristo la ve como una persecución hacia Él. Si usted no entiende esa parte, usted tiene problemas. Porque eso aplica de dos maneras. Usted representa a Cristo en la tierra. ¿Cuántas veces yo se lo he dicho a esta iglesia? Tú eres un reflejo de Jesús. Lo que tú dices, lo que tú haces, la gente mira a Jesús, no te mira a ti. Si usted es un malcriado, la gente no va a ver a un cristiano malcriado, la gente está viendo a un Jesús malcriado. Si usted no respeta a su jefe, si usted no respeta a su padre, si usted no respeta a su vecino, la gente está mirando a un Jesús imprudente, irrespetuoso. Se acabaron los amenes. Y tienen razón a veces. Porque no cuidamos nuestro testimonio. Y nuestras emociones nos dominan. Y hay veces que hacemos barracidades. Y por culpa nuestra, el nombre de Cristo es blasfemado. Eso dice Pablo en Romanos. Y lo dice Isaías también. Pasa que el cristiano, como dijo Charbonnier, ¿verdad? No, quien le falló a Dios, quien falló aquí fui yo, no fue Dios. Separando a Dios de su vida. No. Usted le falló a Dios y al fallarle a Dios le falló al pueblo de Puerto Rico. Pasa que lo desconectamos. Lo que yo siempre digo es yo y Dios. Yo y Dios. Y Cristo dice, estás equivocado. Es tú y yo y tu semejante. Cuando usted hace un chanchú para que despidan a un compañero de trabajo suyo, no se vista que usted es cristiano. Usted tiene que venir arrodillado pidiéndole perdón a Dios por lo que usted hizo. Y que tenga misericordia de usted y de su alma. Porque Dios no va con esa. No bajen la cabeza, se pusieron tristongos. No, pastor, porque eso es con los de la iglesia nada más. Usted se equivocó. Cristo no dice eso. Cristo no dice eso. El mismo Cristo dice, si tú amas a los que te aman y tú odias a quien te odia, ¿qué diferencia hay en ti? No hay ninguna. Pero cuando tú amas a los que te odian, cuando tú bendices al que te maldice, entonces se dirá que tú eres mi discípulo. Ser cristiano no es fácil, hermano. Vamos al capítulo 6. ¿Quién tiene la lenguaje actual? ¿Don José trajo la lenguaje actual o ya usted se me rindió y se rindió a los brazos de su mujer? Sí, pero a veces lo trae a él con la Reina Valera. Ah, mala hora mencioné yo eso. ¿Cuál tienes ahí? Ok. Se lee bien allí, don José. Si no, Arely lo puede leer en la de ella. Arely, por favor, léelo completo. En el momento en el que el cordero rompía el primero de los 7 sellos, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de fuego: acércate. Miré entonces y vi salir un caballo blanco, el que lo montaba llevaba en la mano flecha y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y ¿Peleó con usted? dispuesto a seguir venciendo. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que decía: ¿Es verdad? de los seres vivientes, acércame. Salió entonces un caballo rojizo y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran y le dieran una gran espada. Ajá. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Ajá. Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Pero no subas el precio del aceite ni del trigo. Cuando el cordero rompió el cuarto sello,
con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, y debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Decían todos por reúno: Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo tú vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Entonces Dios le dio ropas blancas y les dijo que debían esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Además, el cielo fue desapareciendo como cuando se encoge una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a un lugar. Entonces, todos los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Los mismos hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres, y todos ellos regresaron a las montañas y a las rocas. Caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono, que no nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Excelente. Cuando usted va vamos a hablar, vamos por parte, lo que representa así cada caballo. Pero en esencia, cuando usted va al capítulo 5, Jesús, que es el Cordero, se presenta. Él era el que el pueblo esperaba. Vemos a un Jesús ya glorificado, pero no solamente un hombre glorificado, es rey. Entonces ahora estamos viendo un Jesús que es rey, que está en el trono. Usted recuerda a Esteban, que Esteban dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él pudo ver la corte celestial. Juan ahora está en presencia en la corte celestial. Y Cristo está respondiéndole a las iglesias de Apocalipsis que han sido perseguidas, que están pagando el precio por ser cristianos, que a muchos los han asesinado por ser cristianos. Otros están vivos, manteniéndose firmes, con la pregunta: ¿cuándo Dios nos va a hacer justicia? Porque ve el atropello hacia nosotros y como que no hace nada, se miente, como que el hombre sigue gobernando y atropellando a la iglesia. La iglesia está sufriendo, pero fuerte. O sea, esos tiempos eran difíciles. Los primeros 300 años de la iglesia se le llama los 300 años de los mártires. Porque ser cristiano te costaba la muerte, literal. Y muchas personas se preguntaban cuándo Cristo iba a hacer justicia. Dos, desde Pablo, los cristianos estaban muriendo por ser perseguidos. Recuerde que la persecución contra la iglesia fue por etapas. Primero fue de los judíos en contra de los cristianos, luego Roma en contra de los cristianos, luego los judíos y Roma en contra de los cristianos. En ese proceso, desde el tiempo de Pablo, muchos cristianos están muriendo en los estadios, están siendo asesinados y la gente se dice: ¿dónde están mis familiares? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque no se tenía claro una vida después de la muerte, se tenía claro la resurrección. Por eso con frecuencia Juan y Pablo hablan: no, vamos a resucitar. Y en Apocalipsis capítulo 12, la segunda carta, Pablo es el primero, por encima de los apóstoles, que detalla la resurrección y las personas en la vida eterna. Posiblemente en la visión que Pablo tuvo en el libro de los Hechos, Dios le permitió ver las almas de los redimidos. Diga, varón. Ok.
Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, la única persona en el cielo que tiene el poder y la autoridad para juzgar es Jesús. ¿En qué momento recibió ese derecho y esa autoridad? En la cruz del Calvario. Yo voy a juzgar a los hombres y mujeres que me despreciaron, que me desvalorizaron y que han tomado mi creación para hacerse dueña de ella. Así que yo le voy a pasar factura al hombre por la manera que ha vivido la vida que Dios le dio, por la manera que al vivir esa vida ha destruido la creación, por la manera que al vivir su vida a su manera, destruir la creación, ha tratado de creerse Dios. Cuando usted va a Génesis, Nimrod, ¿qué quería hacer Nimrod? La Torre de Babel. ¿Ah? Por ahí va. Pero el texto dice algo, que de hecho eso tiene un doble sentido. Posiblemente se refiere a Babilonia. Pero eso es otro tema. Por eso Babilonia aparece mucho en Apocalipsis, yo, Elizabeth. Que la gente no hace clip a eso. Si los primeros 11 capítulos si los primeros 11 capítulos de Génesis tiene que ver en sí con Babilonia, hace sentido por qué en Apocalipsis se cita tanto a Babilonia. Pero esa se la dejo para que usted duerma tranquilo. Cuando entremos más profundo, pues entonces hablamos de eso. Nimrod dijo, hagamos una torre que llegue al cielo y vamos a hacer un nombre que nos una y nos haga superior a Dios. No necesitamos a Dios, nos podemos unir. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Humanismo. Humanismo. Pico de la Mirandola, que fue uno de los pensadores de la iglesia en su momento, trató de colocar al hombre al nivel de los ángeles, que los ángeles envidiaban a los hombres y que el hombre es la mayor creación. De hecho, coloca al hombre como la corona de la creación. Porque al único que Dios le dio capacidad para razonar y para pensar fue al hombre. Y Pico de la Mirandola dice, el único creado a la imagen de Dios es el hombre. Y según Pico de la Mirandola dice, por tal razón el hombre es la corona de la creación. Y ese pensamiento, bueno, hay muchos cristianos que al día de hoy lo piensan así. Y eso es una desinformación y una mala enseñanza. La corona de la creación es Cristo. Él sigue estando al frente de la creación. El hombre perdió la mayordomía de la creación. Y Él ha tomado la mayordomía de la creación. ¿Dónde podemos ver eso en la Biblia? Usted está callado porque dejó a Marta, porque le salió con malas crianzas a Marta. Por eso Dios le cortó el conocimiento por malcriado. ¿Dónde está eso, varón? Eso usted tiene que saberlo. El arca de Noé. El arca de Noé. Cuando Dios hace el arco iris, ¿qué es lo que dice? Con agua. Pero sí, pero hay algo que él dice de la creación, de los animales. ¿Qué él dice? ¿Ah? ¿Está buscando en su mente? Que los animales son más brillantes que los seres humanos. Es cierto. Él dice, los animales no tienen la culpa por el pecado de los hombres.
la próxima vez yo juzgaré con fuego al hombre, pero no a la naturaleza. ¿Qué está diciendo Dios ahí? La creación me pertenece a mí. Los hombres yo le pasaré factura. ¿Ve por qué usted tiene que esos detalles de la Biblia tenerlos claros? La Biblia se explica a sí misma. Usted no necesita que nadie esté con cosas fantásticas. La Biblia es algo sobrenatural. Gracias, don José. Pero entonces en el arca, en el diluvio, lo hizo. Entonces usted, por eso, ahora aquí don Víctor me va a mirar mal y va a sacar los láser de Superman. Usted ve un Dios que está aprendiendo a bregar con el pecado del hombre y cómo separar al hombre y conocer la maldad del hombre. Se lo dije que me iba a mirar como diga de José. No, gracias por ese texto. A Dios le dolió en lo más profundo de su corazón lo que el hombre se había convertido. Dios no esperaba eso del hombre. Dios está empezando a ver lo que el pecado va provocando en el hombre. Y a Dios le duele lo que el pecado está haciendo en el hombre. Así que es un Dios que está aprendiendo a ver cómo el pecado va contaminando toda su creación a través del ser humano. Y tiene que ver la manera de cómo va a bregar con eso. Diga, varón. No lo estoy limitando. No, no lo estoy limitando. Sí. Sí. O sea, él nunca estuvo en su pensamiento que el hombre iba a actuar de esta manera. Que la maldad del hombre fuera tan fuerte. No. ¿Por qué? Porque, ok, vamos a suponer que yo no limito a Dios. ¿Por qué? Dios sabía lo que era la maldad y el pecado cuando creó al hombre. Yo entiendo que sí. ¿Usted considera que sí? Entonces, ¿para qué creó al hombre? Vamos para atrás. ¿Dios necesita el pecado para existir? ¿En la presencia de Dios existe el pecado? Entonces, si Dios no conoce el pecado, la maldad, la corrupción, ¿cómo usted me va a decir a mí que Dios va a saber cómo trabajar con eso cuando no lo conoce? Ya, rayo. Desobedecer a Dios. Desobediencia. Ok, Dios conoce. En la creación hasta ese momento no había ningún desobediente. No. No. ¿Y dónde estaba Lucifer? Bien obediente en toda la esquina, portándose bien. ¿Cómo Dios erradicó la desobediencia de Lucero? ¿Lo sacó de dónde? Pues conocía o no Espérese. conocía la desobediencia. Lo sacó de su presencia. ¿Cómo Dios lidió con esa situación? La cortó de raíz. La cortó de raíz. ¿Quién la trajo al hombre? Ahí tenemos problemas. No, ahí tenemos problemas. Porque el texto puro, si tomamos el texto puro, no me hable de Scofield. No me hable de Scofield. No, olvídese de Scofield. El texto puro dice que fue la misma serpiente que sedujo a Eva. No que fue un instrumento de Lucero, según el texto. Y la serpiente significa otra cosa, que no es Lucero, pero por ahí vamos. En aquel momento era un animal muy inteligente y sagaz. Toda la creación de Dios. Sí. Sí. ¿Y quién dio a la serpiente? Bueno, algunos pensadores dicen que fue por mustus propio. Mutus propio. Bueno, tanto que es así que cuando Dios derrama un castigo, a cada cual le dio sus consecuencias. A Adán le dio una consecuencia.
A Eva le dio una consecuencia. Y a la serpiente, si hubiese sido víctima de lucero, no juzga a la serpiente. Y si yo tomo lo que usted me está diciendo, pues Dios es injusto porque juzgó a una serpiente que había sido un instrumento de lucero, que era una víctima de lucero. Entonces Dios no es justo. ¿Por qué no? Porque juzgó a una víctima inocente. Porque inocente. Que a nosotros nos juzga porque... No. El ser humano no es inocente. Por nuestra desobediencia. Lo que vemos... La serpiente fue obediente. ¿Ah? Fue obediente la serpiente. Los tres fueron desobedientes. A los tres los castigó. Al hombre, a la mujer y a la serpiente. A los tres. No dejó a nadie fuera. ¿Ah? Y Lucero ya estaba castigado. Lucero lo había sacado de su presencia. Bueno, eso es interesante porque cuando vayamos a Apocalipsis, Dios saca a Lucero para darle el juicio final. Y dice que Lucero está en un abismo, un no al lugar. Un no al lugar. Desde el momento que salió de la presencia de Dios. Ahora, que Lucero busca la manera, porque lo vemos cuando enfrenta a Jesús, y lo vemos cómo manipuló a Israel, y cómo contaminó a Israel, totalmente claro. Y cuando está en la presencia de Jesús, ¿ante quién? ¿En qué momento? Cuando lo fue a tentar al desierto, ¿ante Dios? Sí, estamos claros. Pero dice que lo va a sacar del lugar donde está, para juzgarlo. Y ahí se acabó el vacilón de Lucero. Pero entonces, repito, es una manera algo incómoda de interpretarlo, porque usted dice, pastor, usted está limitando a Dios. Yo no estoy limitando a Dios. Yo le he dicho a ustedes que Dios conoce todas las cosas y las sabe. Una cosa es que Él conozca, que Él sepa. Otra cosa es que Él controle y actúe manipulando esas cosas. Es muy diferente. Dios sabe lo que pasa en toda la tierra. Porque Él conoce todos los designios del ser humano. Nadie engaña a Dios. Por eso todo le vamos a dar cuenta a Él. Y Apocalipsis nos dice que Dios ve los 4 puntos cardinales. Él está en toda la creación. Nos dice el capítulo 5. Dios sabe todo lo que pasa en la creación. Pero de que Él sepa a que Él controla todo lo que los hombres hacen, eso es otra cosa. Porque entonces es un Dios manipulador. Es el hombre maltratante. El hombre maltratante no es maltratante según su criterio. ¿Por qué le da a la mujer? Porque ella se lo merece. ¿Quién lo provoca a él? Ella. Él no tiene problema. No, es esta. Tú tienes que buscar la ayuda, porque si no, créeme que te voy a hacer pedazos. Así como usted pone a Dios. Y Dios no es así. A Dios no le duele el pecado del hombre. A Dios no le afecta en términos de que Él se vaya a contaminar por el pecado del hombre. Pero a Dios le duele el pecado del hombre. A Dios le duele cuando un alma muere sin Él. A Dios le duele. Porque Él no creó el hombre para eso. Claro. Diga, varón. Usted se tomó la pastillita, ¿verdad? De la presión. No se la tomó de la presión. Yo entiendo que aquí trato de integrar esta cuestión, que Él nos guía a toda la verdad y justicia. Totalmente de acuerdo. Excelente. Y ese es el camino que Él lleva. Eso es correcto. Él sabe que nosotros resbalamos como... Sí. El hombre está inclinado hacia el mal. Y él, eso dice la palabra. Y Él nos va, tiene la paciencia de irnos guiando. Sí. Poco a poco. Sí. Llevándonos hasta donde. Uh-huh. Hasta que para Él es el logro de coronación de que tú no pudo vencer. Ok.
Ok, excelente. ¿A dónde Cristo nos quiere llevar? No, sí, pero mientras estamos en la tierra, ¿a qué modelo el Señor nos va a formar? A la de Él. ¿A qué Jesús? ¿El celestial o el terrenal? Al terrenal. La mejor manifestación del ser humano es Dios mismo. Capítulo 5 de Apocalipsis. Yo soy el segundo Adán, el que no fallé. Yo soy el modelo a seguir. ¿Qué Cristo está diciendo? El que quiera vencer en este mundo y mantenerse fiel a mí, tome su cruz y sígame, pero le estoy dejando un modelo. Yo soy el modelo a seguir. Yo soy la perfección del ser humano. ¡Qué rayo! ¿Me escuchó, verdad? Aprende ese modelo de perfección. Como decía Elizabeth Domingo, ¿no? Si te dejas llevar por lo que la gente haga, te vas a ir bajando abajo porque la gente siempre está buscando haciendo cosas negativas. Pero ¿qué haría Cristo? Ahí se nos pusieron a peso. Literalmente están a peso. Los huevos. Casi, casi. ¿Me siguen? Entonces ahí tenemos problemas. Ya no es tan fácil como pensábamos. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que hacer eso? El hombre tenía la ley. El hombre tenía la ley. La ley no era palabra de Dios. La ley no era la... ¿Qué hizo Dios con Israel? Lo enseñó a cómo se le adoraba a él. Para eso fue que lo sacó de Egipto. Para enseñarles cómo se me tiene que adorar. Porque el ser humano en sí mismo no sabe cómo adorar a Dios. No sabe. Usted no sabe adorar a Dios, le pido perdón. Usted necesita a Cristo para adorarle, que era lo que yo decía el domingo. ¿Me sigue? ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Encarnarse. Encarnarse. Venir al rescate del hombre. Porque el hombre insistía en autodestruirse. La ley no era suficiente. Porque la ley se convirtió en una sombra. Que es lo que Pablo dice. La ley es una sombra. Porque la ley no te salva. Porque la ley te impulsa a la perfección. Pablo dice, tú puedes cumplir 500 designios de la ley. Si fallas en uno, te liquidaste. ¿Qué hizo Cristo? Al ver que el hombre no, por más que... Entonces, ahora dígame, si Dios sabía eso, que la ley no iba a servir para nada, ¿para qué le dio la ley al hombre? Él no nos lleva con usted. Él nos lleva poco. Deme, usted iba a decir algo, por favor. Diga, por favor, aporte. ¿Quién no se hace hombre? ¿Algún hombre lo hubiera logrado? Pues entonces se está contradiciendo. No, Sí. no me estoy contradiciendo. Dios sabía que el hombre por la ley nunca iba a ser salvo. Eso fue, bueno, algunos dicen que eso fue un intento de Dios para que el hombre fuera salvo, pero no fue para ningún lugar. Arístide dice que no. Entonces Dios se tiene que encarnar para darle orden y sentido a la vida del ser humano. Y al saber y al darse cuenta que el ser humano por sí mismo no puede ser salvo, dice, la única manera de yo ayudar al ser humano es que yo le deje una parte mía que le haga entrar en razón de cómo debe de ser fiel a mí, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a moldear a un modelo que le voy a dejar, que soy yo. Diga, don Félix. No, en confianza, pa. ¿Se te fue el pensamiento?
Ok. ¿Me siguen? Ahí es que él nos dice, sin mí nada podemos. Ahora pues entonces usted me está dando la razón, tanto que peleó, a morir en la orilla. Totalmente de acuerdo. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Todos los días el Espíritu Santo, Romano, dice que el Espíritu Santo gime de día y de noche por nosotros delante del Padre. ¿Usted sabía eso, verdad? Día y noche intercede por nosotros. ¿Por qué? ¿Ah? Eso es correcto. Y nos desenfocamos. Y la mente se nos va cada rato durante el día. La situación del trabajo nos agobian. La presión familiar, las situaciones económicas. ¿Ah? Con los retos que tú puedas tener en el trabajo, en tus vecinos, con lo que sea. ¿Y qué pasa? Escuchaba que alguien estaba orando por ahí y se levantó y una vez me quedé dormido y me dijo eso, wow, porque escuchaba el oído que ya alguien estaba como que el Espíritu Santo. Hay veces que usted ora y usted no sabe cómo orar. Yo le he dicho a ustedes que orar es hablar con Dios. Y Él está donde tú estás. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está contigo. Y Él está contigo. Habla con Él. No le ocultes nada porque te estás engañando tú. Pero hay personas que piensan que para orar necesitan un ambiente particular donde puedan meditar hasta un punto que puedan conectarse con Dios. Si esa es la mentalidad suya, usted está más perdido porque ves a un Dios lejano y no ves a un Dios presente. Y Cristo claramente dijo, yo voy a estar con ustedes en todo tiempo, en todo momento, hasta que esto se acabe, porque sin mí ustedes no van a poder. La ley no te ayuda. Tú necesitas de mi Espíritu Santo. Ya tú al venir conmigo, ya tú cumpliste la ley porque yo llevo la parte difícil de la ley. En otras palabras, ¿qué hacía la ley realmente? Darnos acceso a Cristo. ¿Qué hizo Cristo con su muerte? Capítulo 5. Nos dio libre acceso a su presencia. Estamos, ¿verdad? Amparado en eso, el capítulo 6 de Apocalipsis, el caballo blanco, lo que indica es, viene un tiempo de juicio y de guerra. Pero es una guerra que nace en el cielo, que va a ser dirigida hacia los hombres. Y usa el arco y el caballo blanco y está mirando al gobierno persa. Elizabeth, usted tiene ahí el contexto histórico, ¿verdad? ¿Lo puede leer, por favor? El 6.2. Está en la página 767. ¿Usted lo tiene, Noemí? ¿Lo trajo? 767, por favor. Dice, la sola imagen de un arquero en un caballo blanco aterrorizaría a un lector prorromano. Los únicos arqueros montados de la antigüedad eran los partos, cuyas tácticas y habilidades habían hecho de ellos los enemigos más temidos de Roma. Los antiguos Elizabeth, dame un segundito. Aristide, no estás en la iglesia. Estás en el chat de la iglesia. Ahora mismo tú ves que hay 3 o 4 personas conectadas, pero si te conectas mañana vas a ver que hay 100 y pico, 200 personas. Eso se queda ahí. No te pongas a hacer esos comentarios en el chat. Cuando estás en la iglesia se queda aquí local entre nosotros, pero ahí no. Borra eso, por favor. Lo que pusiste ahí de la ley de Pablo, borra eso, porque yo no dije eso. Elizabeth. Los antiguos Dios mío. cuyos herederos eran los partos, y Judea en sus filas caballos blancos sagrados, cuyas tácticas y habilidades habían hecho de ellos los enemigos más temidos de Roma. Los antiguos ejércitos persas, cuyos herederos eran los partos y Judea en sus filas caballos blancos sagrados, cuyas tácticas y habilidades habían hecho de ellos los enemigos más temidos de Roma.
Aunque el Antiguo Testamento utiliza el arco como un símbolo de juicio en batalla, los lectores romanos pensarían en esta nación oriental que ya los había derrotado en algunas guerras recientes. La habilidad de los partos como arqueros era conocida por todos. Otros escritores apocalípticos contemporáneos también hicieron pensar en una espantosa invasión de los partos, de aquí que los antiguos lectores habrían entendido fácilmente que ese jinete significaba guerra y conquista. Eso es correcto. No es Cristo. El caballo blanco no es Cristo. Es el inicio de que se acerca un juicio. El juicio deseado por los israelitas, que Dios le va a pasar factura a los romanos. Pero Dios dice, no es a los romanos, es a toda la creación. En otras palabras, a todos los seres humanos, incluyendo a los judíos que él ha declarado sinagoga de Satanás y aquellos que han usado la ley para ir en contra de su sacrificio y de su llamado y de quien él es, que es Dios encarnado. Todo aquel que ha dejado de reconocer a Cristo como Dios encarnado está liquidado, incluyendo los testigos de Jehová. Hay unos detalles que lo vamos a ver ahora en el segundo caballo. Gracias, Aristides. Sí, lo borró. No, porque es verdad, mire, yo no estoy mintiendo. La predicación del domingo, la última, verifica la Glenda, ¿cuántas personas la han visto? Para que usted vea. El estudio bíblico del miércoles pasado iba por 200 y pico de personas que lo habían visto. De la iglesia. Y yo me puse a mirar así por encimita y los últimos cultos de los miércoles y los domingos, el menos que tenía era 100 y pico, 115, 120. Entonces, hay diferentes personas que nos están viendo. Ahora mismo hay personas ahí que no son de nuestra iglesia que están viendo el culto. Entonces, acá internamente usted y yo no vamos a la pescosada porque se ve de acá. Pero lo que usted escribe ahí después se queda ahí. Otra persona empieza a ve ese comentario y entonces no va a entender y se puede, y que posiblemente lo puede malinterpretar, ¿no? Entonces, nuestra imagen no estamos para eso. Y yo, lógico, yo sé el corazón de Arístide, no cuestiono el corazón de Arístide. Arístide, yo vacilo y todo con él, pero yo tengo un gran respeto por él y se lo he dicho. Y amor igual. Porque es un guerrero, mi hermano, y yo puedo estar donde sea y le digo a Arístide, necesito tal cosa y Arístide deja lo que está haciendo para ayudar a la iglesia. Ese es Arístide. Y es una bendición. ¿Ah? No, a ti no te lo... Gracias. No se ve. Ok. 200 y pico de reproducciones. A eso me refiero. Porque a la gente le gusta estos temas de Apocalipsis. Ok, diga varón, ¿qué te iba a decir? Estamos claros, ¿verdad? Inicia un juicio. ¿Quién inicia el juicio? Jesús. Pero el que sale en el caballo no. Es una alerta. Cuando el lector cristiano ve que ese caballo sale a su mente, lo que le está diciendo es, el juicio se acerca. El juicio se acerca. ¿Cuándo va a ocurrir el juicio? No sabemos. Pero el que va a estar al frente del juicio es el mismo que murió en la cruz. Es el único que tiene la autoridad para ir al frente de la guerra. Jesús. No hay nadie más en el cielo con la capacidad de ir a enfrentar a los gobiernos de los hombres. Así que es Dios en contra de los gobiernos de los hombres. En otras palabras, usted tiene el que yo le he dicho muchas veces, ahora lo estamos viendo más práctico. Usted tiene el gobierno de Jesús y el gobierno de los hombres.
La iglesia se rige, como muy bien decía Elizabeth, por el gobierno celestial. El mundo se rige por las leyes de los seres humanos. Lo que dijo don Víctor el domingo, porque hay leyes humanas que contradicen la ley celestial. Pues yo voy a la ley celestial. Y usted lo tiene claro. La ley del aborto. Usted tiene otra más, que nadie habla de ella. Que Elizabeth lo dijo el domingo. Usted ve que una persona la choca un bojacho y el tipo de los 3 años está en la calle como si nada. ¿Y usted cree que Dios, si hay algo que Dios valora, es la vida del ser humano? Nosotros hemos perdido el sentido del valor de la vida. Y es vergonzoso, Elizabeth, cuando la misma iglesia ha perdido el sentido de la vida. Y algo que yo reconozco con los judíos es que con esas cosas no vacilan. La vida se respeta y se valora. Y cuando usted le robó la vida a esa persona por su negligencia y el Estado le pasa la mano, eso no va con Dios. Ahora mismo lo estamos viendo con esta doña Mayra que mató a Justin. ¿Usted ve un grado de arrepentimiento en esa dama? ¿Ah? Me acabo de enterar porque doña Carmen varias veces le ha gritado que porque él hizo daño y lo que hace es que baja la cabeza y se va. Me acabo de enterar de eso. Entonces, cuando usted sabe lo triste, que si sale culpable, a lo que se enfrenta es a 6 años de cárcel o 7 años de cárcel. Y si se porta bien y hace todo en 3 o 4 años y está en la calle. Pero me siguen. Entonces, ¿quién resucita a este joven? Y el dolor de la familia que ha perdido un miembro. ¿Y usted cree que Dios está contento con eso? No. O sea, no es solamente el aborto. Hay un montón de cosas más que están alrededor, que Dios no comparte eso. 2, el ser humano tiene acceso al alcohol como si nada, autodestruyéndose. Ahora usted tiene el cannabis, ya la gente está cogiéndole miedo al cannabis, al ver cómo el consumo de cocaína se ha disparado, porque usted empieza por el cannabis y termina por la cocaína, porque eso es una adicción, el cuerpo se adapta, tú quieres una nota mayor, y termina con cocaína. No, que eso no es así. Y ahora usted ve cómo están todos desbaratándose. ¿Y usted cree que Dios está a favor de eso? La respuesta es no. Entonces, ¿qué hace la iglesia alineándose con el consumo de cannabis? Pastores consumiendo cannabis por la presión de la iglesia. Y porque están en unas depresiones emocionales terribles. ¿Aló? Leyes de los hombres que están en contra de las leyes celestiales. Entonces la iglesia por cual bueno, usted tiene, de verdad, le pido perdón. Aquí tenemos personas, yo conozco personas que tienen esa preferencia sexual, yo se las respeto, cada cual hace con su vida lo que quiera. Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo, Pablo lo critica en Romanos capítulo 2, por si acaso, y el capítulo 3. ¿Y qué hace la iglesia alineándose con eso? Bendiciendo ese tipo de relación. ¿Puedo seguir? Entonces, ¿quién rige a la iglesia? ¿El gobierno de Dios o el gobierno de los hombres? En Apocalipsis capítulo 5 te está diciendo que el trono celestial mira a los santos, a la iglesia. Así que hay un reino. Pero como la iglesia hoy en día no estudia en Apocalipsis, la mayoría de las iglesias que quieren predicar. ¿Y dónde usted encuentra prosperidad? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo. Búsquelo. La mayoría de todas estas predicadoras, mujeres, de estas profetas, de estas apóstoles, busque que la mayoría son mensajes del Antiguo Testamento.
Porque la promesa para Israel, antiguo testamentaria, era que una promesa terrenal, una bendición terrenal. La iglesia no tiene una bendición terrenal, es una bendición celestial. Recibe una bendición terrenal, pero por encima de la terrenal está la celestial. Como yo predicaba el domingo, Dios te quiere bendecir, pero por encima de bendecirte, ¿qué quiere hacer? Sanarte emocionalmente, para que entonces tú puedas recibir las bondades que Él tiene para ti. Ese era el mensaje del domingo. Joás no merecía que Dios le contestara. Joás estaba en pecado. Y era el rey de Israel. Y Dios decide extender su gracia para él. Porque Dios no le cierra la puerta a nadie. Pero si tú quieres seguir con esa carga emocional, es un problema tuyo, no es culpa de Dios. Dios te quiere sanar. Te toca a ti dejar que Dios te sane. Alaba. Y les digo algo para información suya. Esa predicación yo lo tenía desde el lunes pasado. Y Elizabeth sabe que yo no sabía la escuela bíblica porque, número 2, yo no leo el expositor. Y Elizabeth lo sabe. Y Elizabeth dijo, en el grupo de Timón, fue que ella dijo, fue en Timón, ¿verdad? Por la noche que usted lo dijo. ¿Cuál iba a ser la clase? Que Marta le preguntó. ¿Qué se iba a la clase? Eso es correcto. Excelente. Yo le dije a usted que cogiera esa clase. Eso es correcto. ¿Cómo usted me explica que la escuela bíblica de ella se alineó con la predicación? Y yo no había hablado con ella, Elizabeth sabe que no, y yo no leo los expositores, yo no los leo. A menos que me toque la clase. Y regularmente la leo cuando me siento ahí, pues yo la leo. La doy acá y entonces ahí la leo. Entonces Dios nos está hablando, ¿o no? Porque ya va en varios domingos que la escuela bíblica se alinea bien brutal. Si usted no quiere escuchar, es porque usted está encerrado en otra cosa que no sé cuál es. Amén. ¿Duda, pregunta hasta ahora? Mantenerse como enfocada y ella pudo enfocarse en la clase y no con la predicación y no se perdió el sentido, no se perdió. La línea, eso es correcto para que usted vea. Y repito, si usted vaya a la predicación domingo para que usted vea, yo no sabía lo que Elizabeth iba a predicar y yo tenía esa porción bíblica desde el lunes. Y si usted mira la porción bíblica en la manera que yo la desarrollé, no va de la mano con el texto. No va de la mano con el texto, para nada. El texto se puede aplicar de otra manera, no como yo lo apliqué. Pero así fue como el Señor me lo mostró. Amén. Yo no forcé nada, así mismo fue. Amén. Así que, vamos entonces al segundo caballo. ¿Qué representa ese caballo? El otro caballo, el rojo. El segundo sello, el caballo rojo. ¿Lo tiene ahí en el contexto cultural, Elizabeth? Por favor. No, la señorita aquí detrás, Noemí, por favor. Página 767, Noemí. Sí, 634. La espada era a menudo un símbolo de juicio y guerra. En el Antiguo Testamento, la literatura que escribió. El rojo era el color que la mayoría asociaba con guerra y el derramamiento de sangre. Que aquí, que al planeta rojo se le diera el nombre de mal. El dios
sangriento del 68-69, cuando los emperadores fueron asesinados, sucesivamente podría ser la ilusión pertinente de este principio en este pasaje. La alabanza donde presentan deprimidas o el cuidado que el vendedor toma, cobrando hasta el último centavo el valor de la comida. La cebada y el trigo eran productos básicos, ya que una medida... ¿Me lo mezcló? Yo leyendo fue bastante. Siguió cogido. Ok, no, todavía no vamos para ese. Ok. Esto es importante. El primero va a ser justicia, iniciando la guerra. Lo que está advirtiendo, recuerde que esto es un aperitivo. Y de ahora en adelante vamos a ver dos cosas. Apocalipsis presenta la escena terrenal versus la escena celestial. Hay unas cosas que van a ir ocurriendo en la tierra y hay otras que van a estar ocurriendo en el cielo. ¿Estamos? Pero todo se origina en el cielo. Nunca me puede perder de perspectiva que el que está iniciando todo es Jesús. Pero más adelante vamos a ver algo que yo lo voy a explicar. Todavía aquí no. Pero usted tiene que entender que lo que Dios está diciendo es la paz que los hombres insisten en construir entre ellos nunca va para ningún lugar, nunca da como resultado nada positivo y eso no va para ningún lugar. El hombre no puede encontrar paz por sí mismo. El hombre estará en una guerra constante. ¿Dónde Cristo dijo eso? En la tierra. ¿Cuándo lo dijo? Usted tiene que saberlo. Ese es el grito de guerra de la Reina Valera. ¿Ah? Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Nación contra nación, reino contra reino, hambruna, hambre. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Y qué está diciendo Cristo en el texto? Eso ha dejado de ocurrir. El hombre ha encontrado paz. Entonces, ¿desde cuándo el mundo ha empezado en juicio por parte de Dios? Hace rato. Excelente, varón. Hace rato. Y Dios le está dando larga al asunto. Pero el tiempo se está acabando. Porque el hombre insiste en construir un mundo Nimrod. Continúa. Winston Churchill, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que donde nace la ONU, dijo que él esperaba una Europa unida y un mundo que pudiera vivir en paz. Hoy Maduro le ha dañado la fiesta a la humanidad. La Liga Árabe le ha rendido la fiesta a la humanidad por las destrucciones. Usted sabe que nos sorprende lo que está pasando en Venezuela, porque es una democracia. Pero usted sabía que hay países en África que llevan más de 40, 50 años en una guerra civil y que todavía al día de hoy la trata humana allí está presente y hay campamentos en parte de Etiopía que la gente corre, que son esclavos. Literal, hoy en el 2024. Países que tienen perlas preciosas, que tienen petróleo y lo controlan un grupo en particular mientras la gente se muere de hambre o para sobrevivir tienen que prostituirse. Hoy en el 2024. Esa es la podredumbre y la mentira del ser humano. Y Cristo aquí está diciendo los proyectos de paz, los proyectos de justicia de los hombres son todas unas mentiras.
Y si usted tiene dudas, dígame entonces por qué en Venezuela está pasando lo que está pasando. Porque hay que respetar la autonomía de Venezuela, mientras el pueblo venezolano está sufriendo atropello por culpa de este necio. Porque en Cuba es porque la gente quiere, le pido perdón. En Cuba es porque eso es lo que la gente quiere. En Corea del Sur, Corea del Norte, con Kim Jong-un, es lo mismo. Y en la China es porque eso es lo que la gente ha escogido. Pero el atropello hacia los seres humanos está en China, en Kim Jong-un y también en Cuba y en la nación norteamericana igual. Constantemente. Pero yo recuerdo hace unos años atrás, a principios del 2000, que en las iglesias no se podía mencionar el pecado del ser humano. Yo recuerdo que una compañera mía de trabajo, cuando yo le hablaba, tienes que cuidarte del pensamiento del mundo, de esas cosas que podemos catalogar como mundanas, decía, cacho, no diga eso. ¿Cómo tú vas a hablar así del hombre y del ser humano? ¿Y qué es lo que dice José Martínez hoy en día? Que la cultura ha inundado a la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado en los altares? Que no predicamos a Cristo crucificado, sino estamos predicando la necesidad del ser humano. Porque el ser humano es lo más valioso y lo más importante. Gracias. Escuche las letras de las canciones cristianas. Escúchela, analícela. 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 Profundice en ella y vánela. Yo siempre he enseñado a mis hijas, y Rose no soporta ver películas con mis hijas. A Rose le molesta. Porque yo siempre le he enseñado a ella, cuando tú veas algo en una película, no lo des por hecho, analízalo, cuestiónalo. Y si no tiene lógica, no tiene lógica. Puedes ver la película, pero eso no tiene lógica. No permita que nada entre a tu mente si tú no lo puedes razonar. Y número 2, si no va alineado con la Biblia. Si no va alineado con la Biblia tienes problemas, pero tienes que conocer la Biblia para que puedas discriminar. Si no vas a tener problemas. Siempre se lo digo así a mis hijas. Eso no falla. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Que el ser humano está inclinado a la guerra y al mal. Vamos entonces al otro que Noemí se nos adelantó. ¿De qué nos habla ese texto? De que existirá una escasez de alimentos que cada día irá creciendo. Creciendo y creciendo. La ONU estipula que para el 2050 habrá una escasez de alimentos que gran parte de la humanidad no va a poder sustentarse. Al día de hoy hay personas, gran parte de la humanidad, ¿usted está listo? Hay un 40 a un 30% de la población hoy que tiene problemas para tener acceso a los alimentos o a la canasta básica al día de hoy. Se añade que tenemos la situación de la explotación de las tierras más la contaminación, que cuando entremos allí, ahí es que la cosa se va a poner sabrosa. Pero ya Cristo aquí te está dando literalmente, hermano, el capítulo 6 es el índice de lo que luego Dios va a detallar. ¿Cómo estas cosas van a ocurrir? Por eso la contaminación, pero ya mismito vamos para allá. ¿A quién le vamos a atribuir eso? Entonces, en otras palabras, usted tiene que los alimentos cada vez van a ser más costosos. Ya usted lo está experimentando. Y cuando tú miras el carrito, gastaste $150, $170 y tú dices, ¿dónde yo gasté ese dinero aquí?
Y lo que lleva son 2 bolsitas. Y sigue en aumento. Y la ONU ha alertado sobre el incremento en el costo de los alimentos. Y esto es a nivel mundial, no es en Puerto Rico. Usted está bendecido que lo puede comprar, pero hay lugares que no se puede comprar. Por eso es que las personas están tratando de regresar al huerto casero. Y de hecho, si usted quiere comer saludable, prepárase porque usted tiene que tener un buen recurso económico para hacerlo. Porque económicamente no va a poder costear lo que es comer saludable. No, a eso voy ahora. Sí, de acuerdo. No, entonces a eso voy, porque usted tiene a la firma Monsanto, que tiene un montón de demandas a nivel mundial, porque Monsanto está controlando la distribución de semillas de los productos que se producen. Monsanto tiene el control de la soya y del maíz, y se les ha acusado de que eso es una manera de tener el monopolio y el control del mercado, lo cual es cierto, porque usted no puede sembrar, porque ellos tienen el control de las semillas. Entonces, ¿qué está haciendo? Las personas se están enriqueciendo más mientras otros se empobrecen. Había alguien que estaba pidiendo hoy, en una de las propuestas, a todos los quincalleros políticos, porque son quincalleros, porque ahora que de repente, como el proceso cámbrico, surgen las propuestas, por 3 años estuvieron silenciados y ahora de repente, ¡boom!, proceso cámbrico. ¡Boom!, se le abrió la mente. 3 años durmiendo, invernando, pero ahora tiene mucha grasa para quemar. ¿Verdad? Entonces, que hay que evitar la pobreza en el país, lo cual es cierto. Porque los alimentos siguen creciendo y la ayuda económica que muchas familias reciben se queda corta. ¿Cuántas compras están repartiendo en Coasia a la semana? Sí, pero en total. $150 por día comida caliente. 105. Y se quedó gente fuera. Sí, se quedó gente sin alimento porque no, ahí se quedó. El mismo hasta donde lo da. Por eso, pero hay gente que se queda sin comer. Sí, a veces llegan 10 y 15 personas y Sí. no se les puede dar alimento porque ¿Y las compras cuántas se están dando? A la semana. pero mira esta situación de marketing. Yo pagaba educar en diferentes pueblos. Los lunes le tocaba a mi mamá cuidar por 3 pesos. Ahora tú no pagas los 3 pesos. Y te daban la compra. Yo me parece Al día. por cada pueblo. Por cada pueblo. Nosotros distribuimos, ¿cuántas fue aquí? 120. Y se quedaron como 10, 20 personas que luego que llegaron. Teníamos 500 cuando Se iban 500. ¿Qué le dice eso? Y se fueron en nada. Y si hubiésemos traído las 500 para repartir por las casas, más las que se entregan aquí, eso es correcto. Pendiente. Porque las personas, aguántese, las personas que reciben el seguro social, que apenas el seguro social le da para los medicamentos y se quedan expuestos sin compra, porque entonces los cupones a veces se le van en nada, porque los cupones te dan 200 y pico, pero tú no puedes hacer una compra de 200 y pico para un mes para 2 personas. ¿Ah? No das para un mes. Bueno, por eso se lo estoy detallando de esa manera. Entonces, ¿qué está diciendo Apocalipsis? Los alimentos cada vez serán más costosos. No es por culpa mía, que luego lo vamos a ver. No tiene nada que ver conmigo. Vamos entonces al otro caballo. Hablamos del negro. El amarillento, sí. El cuarto sello, sí, ¿qué dice?
Sí. Léalo, Elizabeth. Sí. Dice, este espectro final se parece al ángel de la muerte de la tradición judía. La enumeración de los juicios, como el de este jinete, son comunes en los profetas del Antiguo Testamento y menos relacionados con la forma están las listas de juicio de los oráculos divinos. Esta lista está emparentada con la de Ezequiel 14. Oiga, mira esto que se me pasó. El contexto cultural. Ya que la inflación era alta hacia final del siglo I y en algunos lectores estaba sin duda consciente de las restricciones impopulares de Domiciano, que luego vamos a hablar de él, de la tierra para los viñedos en las provincias, los lectores habrían temblado de miedo ante las implicaciones de esta profecía. Asia Menor fue golpeada duramente por problemas económicos durante el reino de Domiciano. Ahora nos habla del jinete de la muerte, ¿verdad? Ese es el amarillo. Y de enfermedades. ¿Usted ha mirado a su alrededor cómo están las enfermedades? Hoy salió una noticia que la OMS indica que hubo un 43% de aumento por muerte, creo que es de polio, si no me equivoco, que están regresando y cómo las personas siguen falleciendo y enfermando. La gripe esa de mono, que está por ahí descontrolada. ¿Qué? La del polio. Que hubo un aumento descontrolado el año pasado. Las enfermedades, diga. Eso voy ahora, gracias por traerlo, don Félix. Porque hoy en día la edad promedio es 55 años a pesar de todos los adelantos tecnológicos que tenemos. Ajá. Longevo. Sí, pero repito, la edad promedio con todos los adelantos tecnológicos que tenemos es 55 años. Entonces tú tienes a niños recién nacidos con cáncer, jóvenes con la voleibolista. Diálisis. El mismo doctor Jorge, nuestro hermano Jorge, que nos dice la cantidad de jóvenes que no se cuidan su salud, porque como piensan que son jóvenes, lo tienen que cuidar si de repente problemas de presión, derrame cerebral, situaciones cardíacas, que con los adelantos tecnológicos que tenemos, se supone que eso no esté. Entonces, desde el primer siglo en Apocalipsis, nos está diciendo que eso va a ir creciendo. Ese ángel de la muerte fue el mismo que hizo acto de presencia. ¿Dónde? No. ¿Dónde? Usted está en la lenta hoy. El que estaba en la lenta era yo, que yo ni sabía ni cómo venir para la iglesia. Porque anoche me acosté tarde. No, yo me acosté tarde y me levanté temprano. Ya a las 4 estaba de pie. Imagínate.
Porque Félix ya se había ido, se va temprano. A las 4. Y a las 4 yo me estoy levantando. Entonces, ¿dónde usted vio eso en el Antiguo Testamento? El ángel de la muerte. En Egipto. Cuando el juicio final, y les adelanto para que se sigan motivando, lo que vamos a ver en Apocalipsis es una encarnación de Dios contra Faraón. Faraón representando el gobierno de los seres humanos que quiere ser Dios. No necesito a un Dios para que me muestre cómo vivir. Yo tengo la capacidad de así hacerlo. Y le voy a traer luego diferentes pensamientos humanistas que se usa al día de hoy para sustentar ese tipo de pensamiento. Y Dios dice, aún así la muerte seguirá sobre ti. Y darse cuenta que eso no es la muerte de la iglesia, porque ahora vamos a hablar de la muerte de la iglesia. La está separando. Pero dentro de ese escenario, como yo le he dicho a usted, ¿qué dijo Cristo sobre la iglesia en este mundo? Que nada de esas cosas le iban a pasar. ¿Qué nos dice? En el mundo vas a sufrir aflicciones. Pero no temas. Y aquí él está diciendo aquí, en el capítulo 5, yo vencí. Y te quiero decir que la promesa que te hice, la estoy cumpliendo. Y ya empecé a ejecutarla. Confía y espera en mí, porque yo estoy contigo. Pero también dice, cuando ora por los discípulos, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que tú los libres del mal y los preserves. Pero nosotros no somos exentos para enfermarnos. Porque para que Él nos ha dado la victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Así que el cristiano no muere. El cristiano aparentemente, porque nos dice, pasa de muerte a vida. En el momento que acepta a Cristo como tu Salvador. Por eso cuando el tiempo nuestro finaliza, el cuerpo vuelve a la tierra de donde vino y nuestra alma a la presencia de Él. Así que claramente Cristo, y aquí usted tiene el problema, Cristo no reconoce la muerte sobre la iglesia. Porque dice que usted duerme. Y Pablo dice, los que duermen en Cristo resucitan primero. Y cuando Cristo fue a ver a Lázaro, dijo, él no está muerto. Él duerme. ahí está Ajá. la victoria de Cristo. Amén. Cuando lo que él quería hacer en el principio, que Adán puso el granito para que entrara la muerte. ¿Cómo que Adán? ¿Y Eva dónde queda? ¿Puedo hacer una pregunta? Si Adán no por eso, pero son los dos. No se me ponga machista. Son los dos. Son los dos. No, porque dejó a Eva afuera. Claro, todo el mundo dice, no, que Adán fue porque se menciona a Adán, pues claro, porque Adán era el responsable. Pero él estaba junto con ella cuando ella tomó la decisión. El texto dice que ella tomó del fruto, lo probó y le dio a él. Andaban juntos. Él fue culpable también. Los dos fueron culpables. Eso es correcto. Por eso, la falla fue sobre los dos. Ok, vamos entonces al quinto sello. Que a nadie le gusta este. Y el quinto sello es para los seguidores de Cristo. Eso es correcto. Todo aquel que vive acomodadamente puede que no le agrade el lenguaje de este pasaje. Pero para el pueblo oprimido y sufriente que confía en Dios,
Este resuena con la promesa de la vindicación, como sucede en el Antiguo Testamento y a menudo a lo largo de la iglesia. La sangre de los sacrificios se vertía en la base del altar. A los mártires se le veía como sacrificio, así como el Cordero Pascual de Apocalipsis, capítulo 5-6. Los corderos de la Pascua habían llegado a ser vistos en algún sentido como sacrificios. También se veía a los mártires como sacrificios. Y ahí usted tiene Cuarta de Macabeo y Filipenses 2:7. Las almas eran visibles de los destinatarios de lo de Apocalipsis, visibles, debido al estado visionario que recibieron en las visiones. En otras palabras, se le está mostrando a aquellos que están clamando justicia, a aquellos que están sufriendo persecución, a aquellos que se les está haciendo difícil ser salvo. Cuando tú vas a intervenir, Dios le dice, tranquilo, que yo en un momento voy a pasar factura. Pero ¿qué hace en el texto? ¿Qué vestidura se le entrega? Una vestidura blanca. ¿Qué representa esa vestidura blanca? Salvación. Mi familiar que murió por la fe en ese momento histórico, yo digo, pues entonces el rey piensa que está haciendo de la suya. Dios ya lo tiene en la mirilla, pero yo descanso porque mi familiar está en la presencia del trono de Dios. Haga lo que usted hace. Porque entonces usted tiene problemas, porque la vez pasada usted me hizo un show diciendo que la gente no iba a la presencia de Dios, que las almas estaban en la tierra. ¿No se acuerda? No se preocupe, eso está grabado. ¿Usted se acuerda de ese debate, verdad, Elizabeth? Que yo dije que cuando las personas morían iban a la presencia de Dios. Que no iban a ningún punto medio, ni a ningún abismo. Decía, no, que las almas estaban en un lugar que Dios las tenía guardadas. Aquí aparecen en el trono de Dios, clamando por justicia. Al día de hoy hay gente que muere por la fe. Usted y yo somos bendecidos. Pero el reto de nosotros, aguántese, de la misma manera que otros para ser salvos tienen que dar su vida, usted y yo cada vez se nos hace más difícil servirle a Dios. Por lo cómodos que estamos. Y la comodidad nos arrastra. Y las libertades que las sociedades nos dan cada vez nos esclavizan más. Es más difícil mantenerse. ¿Me escuchó? Para nosotros, con el respeto de las personas que, por favor, no quiero poner rango. Pero cuando usted sufre persecución, usted tiene poco espacio para usted. Porque, por ejemplo, en la Liga Árabe, usted es un cristiano literalmente de la secreta. Entonces, hay unas estructuras que usted las respeta. Las tentaciones son menos. Nosotros tenemos tentaciones cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque no hay unos controles. Se añade que con la parte que la iglesia ha ido perdiendo poder y los gobiernos cada vez son más cívicos, hay más libertades, hay más exposición. ¿Usted quiere un ejemplo? La pornografía hoy en día es gratis. En los tiempos míos, usted tenía que ir a rentar una película que no se la iban a dar porque usted era menor, y regularmente el país suyo tenía una escondida con 40,000 cajas encima, que para usted llegar allí eso era horrible. Y la veía regularmente escondido, como yo la veía con los panas míos en la casa de ellos. Hoy en día no. Eso está expuesto. Hoy en día las mujeres se le tiran a los hombres. Y aunque tengan sortija, no importa. Hoy en día, no, ahora no miran si es atractivo o no. Eso es correcto. Hoy en día, robar se hace más fácil y hasta se justifica. Traicionar, engañar, asesinar, you name it.
Ser honesto dentro de esta estructura es ser un zángano, un bobo. Amar es una debilidad. Perdonar es una debilidad, es una muestra de que si tú sigues perdonando, te van a seguir cogiendo de zángano. Y como usted no tiene una estructura, porque antes, como decía Pablo, si usted está mal, lo sacamos de la iglesia. No, está bien, tú me botas de esta, tengo 500 más para ver. Y yo dije claramente aquí que en Puerto Rico hay casi 3,000 iglesias, que usted puede estar visitando una iglesia todos los domingos por 3 años y nadie sabe de usted. Y usted piensa que está cumpliendo con Dios. ¿Quién se le hace más fácil ser fiel a Dios? ¿Los que están sufriendo persecución o usted y yo? Usted y yo. El que sufre persecución no tiene muchas opciones, varón. No tiene muchas opciones de fallarle a Dios. Porque tú te vas a mantener firme, porque no tiene, o sea, o te mantiene firme o te mantiene firme. Porque si te abre, te matan. Entonces tú tienes que mantenerte tranquilo. Usted, ¿quién lo está persiguiendo usted? Ella está conectada. Pero yo no voy a repetir eso porque como el micrófono tiene noise cancellation, no se escucha lo que usted dijo. Así que se queda así. ¿Quién está persiguiendo a la iglesia? Recuerde que ya Roma no tiene el control. Ya las iglesias han perdido el control sobre los gobiernos. Los gobiernos legislan sin contar con la iglesia. Que no sé para qué llevan allí un pastor para que ore antes de que la sección empiece. Eso no hace sentido. ¿Para qué declarar 21 días de ayuno cuando el alcalde va a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra? Entonces, ¿para qué? Yo no voy ya a esas cosas, le pido perdón. A mí me invitan, yo no voy a esas cosas ya. Haz tu trabajo ya y se acabó. Por eso manipulación. Pero entonces, no hay alguien, repito, yo le fallé a la iglesia. Chévere. Preño 4 mujeres en la iglesia, le robo a la iglesia, me votaron, pues chévere, me voy. Me voy para otra iglesia. Proyecto de manera santa, de manera correcta. Es fácil, diezmo, ofrendo, no falto a los cultos, voy a los estudios bíblicos, participo en la iglesia y se acabó. Y si no me quieren en esa porque no me gusta, pues me busco otra, donde me sienta cómodo. ¿A quién se le hace más fácil pecar? ¿A ellos o a nosotros? Esa es la pregunta, varón. ¿A nosotros? ¿Y qué dice por otro lado el Señor? Te equivocaste, porque si no pagas el precio por serme fiel, a mi presencia no vas. En otras palabras, usted y yo no tenemos excusa para fallarle a Dios. El juicio contra nosotros es mayor. A don Félix. Eso sonó fuerte. Eso sonó fuerte. Pero es lo que el Apocalipsis está diciendo. Tenemos que pagar el precio. Porque Dios nos está mirando. Y su Espíritu Santo está ahí. Que dice y da testimonio de nosotros día y noche. Y sabe la pata que cogíamos. Porque yo le digo a usted, sea transparente con Dios. Si usted le falló a Dios, dígaselo. Hable con Él. Converse con Él. Y si usted no puede ser fuerte, dile, Dios, yo necesito que tú me ayudes a ser fuerte. Porque yo no te quiero fallar. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Yo te fallé a ti. No mencionó a los sacerdotes, no mencionó a los levitas, no mencionó el culto, no mencionó los sacrificios, no. La razón principal de mi vida eres tú. Yo te fallé a ti. Mire, Elizabeth dijo algo el domingo, que a mí me hicieron eso. En la iglesia donde yo estaba, a mí nadie me expuso, yo fui y confesé mi falta.
toda la ira sobre mí. Y me dijeron en una reunión, ni tu diezmo ni tus ofrendas queremos. Si quieres quedarte en la iglesia, quédate ahí, pero no vas a participar en nada. Y fui fiel a la iglesia, porque yo le servía a Dios. Y me quedé ahí, enfrenté la consecuencia por mi falta. Al día de hoy trato de ser responsable con mi hijo y que a mi hijo no le falte nada. Al día de hoy. Y todavía hay gente que me sigue señalando por eso. Allá usted. Ya Dios me perdonó, me restauró. Y aquí estoy. Pero, ¿qué yo pude haber hecho? Ah, y le adelanto. Cuando me tocó moverme de la iglesia, yo no me fui de la iglesia. Yo me reuní con la pastora. Le dije que me había casado y que yo había orado al Señor y el Señor me permitió moverme a esta iglesia, que fue discípulo de Cristo en Vega Baja. En Vega Alta, perdón. Y me dieron mi carta de transferencia. Me dieron mi carta de transferencia, que está todavía allí en el expediente, en la discípulo de Cristo 2, en Vega Alta, que pastoreaba en aquel momento Marta Ramírez de Cruz. Porque yo tenía claro que a quien yo le había fallado era mi Dios. Y si ese era el precio, pues yo lo iba a pagar y lo pagué en la tierra. Porque hay cristianos que no les gusta enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Entonces nos enfocamos en guerra con los hermanos, no en perdonar a los hermanos. Yo perdoné a todos los que me señalaron, a todos los perdoné. Y al día de hoy no tengo rencor con ninguno de ellos. Con ninguno. Y estoy de pie. Así que Dios restaura y Dios levanta. Pero hay que ser honesto y enfrentar las consecuencias. Pero cuando yo veo muchos líderes que no quieren enfrentar consecuencias y lo que le quieren es dar la vuelta, sea machito. Si usted se descuidó usted. Suelte el ministerio. Si el ministerio se lo dio Dios, devuélvaselo a Dios y usted enfóquese en servir. Como muy bien decía Elizabeth, ¿por qué usted tiene que estar al frente del ministerio? ¿Por qué? ¿Para que la gente le sirvan a usted? ¿Por qué? Pero usted no está por servir. ¿No se supone que si yo le sirvo a Cristo, le sirvo con ministerio y sin ministerio? Pregunto. Porque es a Cristo. ¿Yo necesito un ministerio para servirle a Cristo? La respuesta es no. En la comunidad de fe que yo estoy, pues yo sirvo en lo que puede, en lo que la comunidad me necesite. Yo estoy para servir. ¿Se acabó? Yo no necesito gente detrás de mí que me apoye. No. Si mi tiempo caducó. Si usted tiene 20 años frente a un ministerio y no hay nadie que lo sustituya, usted tiene problemas. Eso es correcto. Usted tiene problemas. Porque significa que usted no ha preparado a alguien para que continúe. Hay personas que a los ministerios le ponen título de propiedad. Y si usted toca ese ministerio, lo destruyen a usted, destruyen al pastor, a todo el mundo. No, y viene rápido con lo otro. A Dios se le da lo mejor. A Dios no se le da miseria. En otras palabras, nadie puede dar lo que yo le doy a Dios. Yo soy el mejor. Como dice Romeo Santos, yo te deseo a ti lo mejor, pero recuerda, mami, que lo mejor soy yo. Siguen. Ok, ya cierra con lo que dice el sexto sello. ¿Qué dice el sexto sello? Aunque el lenguaje cósmico y cataclístico se emplea a veces para describir los juicios de Dios en la historia, un juicio ya cumplido en los oráculos civiles, exageraciones cósmicas de fenómenos del Sinaí,
en el pseudo de Filón. ¿Quién fue Filón? Filón fue un pensador judío que vivió luego de Jesús y tuvo mucha influencia en el pensamiento judaico y hizo varios escritos. Supuestamente revelación de Dios, pero los judíos no lo vieron como revelación, sino que se quedó fuera. El lenguaje de este pasaje se presta de manera muy natural en la idea de que este sello, como la séptima y séptima trompeta, que luego vamos a ver, recuerde que los sellos van a dar inicio a las trompetas y a las copas. Como la sexta y séptima trompeta y copas representan el fin de la era, así como ocurre en la destrucción cósmica de los profetas. En otras palabras, esto va a ir creciendo, y el que ha iniciado esto soy yo. Pero luego yo le voy a mostrar algo diferente que va de la mano de unas libertades que Dios ha dado. Yo quiero que usted comprenda algo y ya me estoy yendo. No existe dentro de la iglesia el libre albedrío. No existe. Existe la libre determinación. Usted toma la decisión que usted quiera, pero no existe el libre albedrío. Y pronto lo vamos a ver. Amén. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿En qué parte no comprendieron? 4 minutos para contestar preguntas. Luego lo leen con calma y repasan cualquier preocupación que puedan tener. Diga, varón. Haré y no le hagas caso. Amén. Hermano, esto está bueno de Apocalipsis. Yo espero que usted, ¿verdad? Pues lo podamos aprovechar y entender que cuando vemos esto, diga don José. Eso es correcto, José. Excelente. El hombre tomó la libre determinación de fallarle a Dios. Por eso es que Cristo dice, tú siempre has tenido frente a ti 2 caminos. Tú tienes la decisión de tomar cuál tú escoges. Tú escoges, pero claramente Él te dice, el de seguirme a mí es el difícil. Y culpamos al enemigo. Que lo vamos a ver pronto en Apocalipsis. Porque una de las cosas que Dios va a mostrar en Apocalipsis es que la maldad nace de los pensamientos y designios del hombre. Que el enemigo no tiene nada que ver. Que el lucero lo que hace es capitaliza sobre lo que ya nosotros estamos pensando. Porque en el caso del mismo huerto del Edén, ya ese pensamiento estaba en Eva. Y él lo que hizo fue, o la serpiente lo que hizo fue que capitalizó sobre lo que ella quería. Y en lo mismo nos pasa a nosotros. Nos enfocamos en algo, no me importa, eso es lo que yo quiero, y voy a buscar lo que sea para justificar lo que quiero, y hasta que no lo alcance, no voy a estar tranquilo. Te da sueño, te contesta en una predicación, te contesta en una canción. Tú dices, diantre, Dios está conmigo, voy para allá. Por eso yo le digo a usted, óyeme, para adulterar, para matar y para robar, tú no tienes que pedir confirmación. La respuesta es no. La respuesta es no. Eso es un default. La respuesta de Eva era un no. Ese